Bueno, pasa la otra. Sí, ahí paso, espera que no me... Ahí está. Venga. Bueno, nuestro caso fue sacado del sanatorio diagnóstico a mediados de año y se trató de una femenina de 67 años de edad que ingresó derivada desde su localidad de origen por un dolor torácico de 8 horas de evolución de moderada intensidad que irradiaba a dorso y a hombro izquierdo. Asociaba a su oración náuseas, vómitos y mareos. Pasamos a la otra. Como antecedentes de relevancia personales tenía hipertensión, hipotiroidismo y depresión mayor. Estaba medicada con aspirina, atorvastatina, bisoprolol, enalapril, levotiroxina y clonazepam. La paciente ingresa a la UCO con un estado regular, estaba pálida, estaba sudorosa y nauseosa, estaba bien taquicárdica, tenía una frecuencia cardíaca de 200, una actividad de 140-80, saturaba bien y una frecuencia respiratoria de 18. El resto del examen estaba sin particularidades. En base a esto, esta introducción del caso, ¿qué les puede hacer sospechar el dolor de pecho que irradiaba, la taquicardia, los síntomas vagales? Que descartar un coronario agudo. Bien. ¿Algo más? Y puede ser tipo a punto de partida de una TPS más que nada por la frecuencia cardíaca. Bien. Pasalo, Lucas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, como el síntoma primordial era el dolor de pecho, que irradiaba asociado a los vasos vagales, se piensa en un infarto, se piensa en un síndrome coronario agudo, en una FA, porque estaba muy taquicárdica, en una TPS, o bueno, como última opción, cuando no se encuentra la causa, algo psicógeno. Se le hace un electro en la UCO y, y arrojó eso. Bueno, no sé si quieren comentarlo al electrocardiograma o quieren que lo comente ¿Cómo yo. describirían así a grandes rasgos? Es fácil. Asusta, pero es fácil. Que es una taquicardia, una taquiarritmia. Bien. Regular Ajá. de QRS ancho. De hecho. Sí, como bien Pablo, dijeron, es una taquicardia supraventricular con alta respuesta ventricular, más o menos tenía una frecuencia cardíaca de 250 latidos por minuto y ritmo regular. bien, ¿el QRS ahí era ancho o angosto? ¿Cuánto medía, saben? Angosto era, no me Ah, acuerdo ajá. realmente el valor, pero era angosto. Porque parecen, sí, dos o tres cuadraditos como mucho. Bien. Bueno, por tal motivo se procede a hacer maniobras vagales, digamos, y se administran 3 bolos de adenosina, los cuales no tuvieron una respuesta. Entonces, por tal motivo, se procede a la cardioversión eléctrica con éxito a ritmo sinusal. Por último, se realiza interconsulta con el servicio de electrofisiología, que le hacen, bueno, el estudio electrofisiológico pertinente, dando el diagnóstico de certeza de la TPS, digamos, por reentrada nodal, y se realiza la ablación del mismo. La paciente se da de alta a los 6 días. Previamente se le hizo el ecocardiograma y la cinecoronariografía para descartar un IAM, digamos, básicamente. Ese electro que está ahí abajo es cuando la paciente salió de la TPS. Eso ya estaba en la coro. Ya está en ritmo sinusal. Bien, ¿qué es la TPS? Bueno, la TPS es una taquicardia por entrada intranodal o por vía accesoria. Por lo general, la intranodal es lo más frecuente, digamos, dentro de la causa que suele provocar, lo que es el 60%. Es una taquirritmia regular con QRS estrecho y que se presenta con un inicio y un fin brusco, por eso el nombre de paroxística. Suele tener una frecuencia cardíaca entre 150 y 200 latidos por minuto. En algunos casos puede llegar a tener frecuencias cardíacas de 250 o hasta 300. Y la aurícula, por lo general, bueno,
despolariza siempre en la nova B, por lo cual a veces no puede distinguirse y cae en el electro, digamos, puede caer dentro del complejo QRS. Incluso la despolarización auricular es inmediatamente posterior a la despolarización del ventrículo, por lo que a veces pueden verse ondas P retrógradas, que son, puede confundírselas con las ondas T. Y bueno, es un tipo de arritmia que es más frecuente en mujeres y por lo general no suele a veces tener relación con patologías estructurales cardíacas. Bien, antes de eso, ¿podés volver al anterior del electro? Sí, esta Eh, o la ese, anterior, ese, porque perdón. por el tratamiento más que nada. Porque ahí que habían hecho tres Ajá, dosis de adenosina. Pregunto en sí. general, por las dudas y para que no saltear esto que es importante, digamos. Ujú. ¿Todos tienen claro cómo se hace la adenosina? Porque es bastante particular. ¿Han visto hacer, han hecho, han estado en UTI, en UCO o incluso en una sala de guardia? Lo practicamos ¿En en la simulación? simulación, sí, sí. Hay Bien, que avisarle al paciente que seguramente si está hemodinámicamente estable y consciente que va a sentir que ajá, se muere básicamente y que sí, bueno, nosotros tenemos que mirar la parada cardíaca en el electro y bueno, esperamos un momento y vuelve al ritmo sinusal. bien. En cuanto a la forma de administración, ¿se acuerdan cómo se hace? 6 La miligramos y después se medicación. duplica. Bien. ¿Y cómo 6 se Los 6 12. pasaría? miligramos iban en ¿Cómo hay que bol, me pasarlo? parece. En bol, ¿o no? Y Sí, podés repetir 2 veces más el doble de dosis. bien. Y, Pero, y solución fisiológica, digamos, para que arrastre. exacto. Ajá. Claro, con 20 mililitros de solución fisiológica. Bien. Lo que tiene en particular la adenosina es que la vida media es de 30 segundos. Entonces, lo principal para saber si el paciente o la paciente respondió a la adenosina es pasarla bien, porque si no, no hace efecto. Y por ahí muchas veces pasa de que pasamos dos dosis y la paciente sigue con la TPS, pero porque pasamos mal la droga. Eh, y entonces acuérdense que, como bien dijeron, son 6 miligramos en bolo, endovenoso obviamente, pero ese bolo tiene que ser, se llama flush, como que rapidísimo, lo más rápido que se pueda. Y lo ideal es hacerlo con una llave de 3 vías, cosa de que te permite, vieron la llave de 3 vías que vos la estirás y te permite el pasaje de un perfus a otro, digamos. Entonces, en un perfus ya tenés cargada la adenosina y en el otro tenés cargada la solución fisiológica y en 2 segundos pasás la adenosina y enseguida atrás das vuelta a la mariposita del perfus y le pasás la solución fisiológica. Y lo ideal también es levantar el brazo como para que también llegue más rápido. Eso acuérdense que es lo, lo principal en cuanto a la administración, digamos. Obviamente también avisar al paciente si está lúcido la sensación que va a tener. Y si se cumplieron todas esas condiciones y la paciente no sale de la arritmia, se vuelve a repetir, se puede hacer el tercer bolo, digamos, de 12 miligramos. Y si después de 3 dosis la arritmia continúa, ¿qué otra opción tenemos? Más allá de la cardioversión, como se hizo acá. Porque no todos. Se puede usar antagonista de calcio, Ajá, Camilo Vieron, o Pamela. bien, esmolol, perfecto. metoprolol, si no. Bien, bárbaro. Y lo último para recordar de esto, en quienes no deberíamos pasar adenosina y pasar verapamila o supóngase de entrada, como primera elección. El World Parkinson White. Sí, pero hay cosas más frecuentes por ahí, patologías más prevalentes, que te contraindicarían la adenosina. ¿De acuerdo? ¿Bloqueos de rama? Puede ser en asma, EPOC. Ah, Es asma, paciente, claro, patologías eso. respiratorias broncoobstructivas, porque te empeoraría la broncoobstrucción, la adenosina. Eh, por eso
Es importante en ese sentido el interrogatorio de preguntar si existe algún tipo de, de antecedente de ese tipo, digamos. ¿Está? Pero bueno, ya que como lo trajeron al caso como para recordar, obviamente que también la cardioversión es otra elección, pero como es mucho más invasiva, hay que tener, estar en un centro adecuado y demás. Está bueno acordarse que aparte de la adenosina tenemos los bloqueantes cálcicos como otra opción. Seguimos. Bien, y el tratamiento entonces, bueno, el tratamiento varía dependiendo si el paciente tiene una descompensación hemodinámica o no. En el caso de que haya descompensación hemodinámica, se realiza directamente la cardioversión eléctrica sincronizada. Y en el caso de que no exista descompensación hemodinámica, lo primero que se intenta realizar son las maniobras vasovagales, que hoy en día está la maniobra, es bastante efectiva, puede revertirlo en el 40% de los casos. Por lo general, primero lo que se hace es que el paciente sentado sople una jeringa de 10 centímetros cúbicos durante 15 segundos, luego se lo coloca en decúbito dorsal con las piernas a 45 grados de inclinación, se lo deja 15 segundos más y luego se lo vuelve a sentar. Se espera 45 segundos para ver si vuelve a ritmo sinusal. Ahí si no hay respuesta, ahí se realiza el tratamiento con lo que es la adenosina, que como decíamos recién, el tratamiento, la primera dosis de 6 miligramos por día endovenosa con 20 de solución fisiológica. Se espera a ver si hay respuesta en 2 minutos, si no, se realiza 2 veces más, la segunda dosis de 12, si no responde, otra dosis de 12. Y en ese caso, bueno, las alternativas farmacológicas, lo que hablábamos recién, y si no, cuando ya el paciente tampoco vuelve a sinusal, lo que es la reversión con lo que es un tratamiento con cardioversión eléctrica. Y después Bien. como forma preventiva de la recurrencia, lo que es la ablación por radiofrecuencia que se realiza en hemodinamia. Una Y eso. pregunta. Que haya tenido dolor torácico no se consideraría como descompensación o como un criterio para hacer cardioversión eléctrica ¿Por qué piensa que tuvo dolor torácico esta paciente? por la taquicardia Ajá, ¿qué tan produce? elevada. Ajá, Al haber una frecuencia cardíaca tan alta, por ahí no permite que lo que es el miocardio esté bien perfundido y genere como esa isquemia. bien. Porque el llenado de las coronarias se da en la diástole. Ujú, bárbaro. Eh, no sé qué opinan el resto en cuanto a la pregunta. ¿Cómo lo habías dicho? Si se consideraría descompensada o La inestable. paciente había ingresado en la localidad de origen, estaba descompensada hemodinámicamente, que pudo haber sido este dolor de pecho con la taquicardia. Cuando llega a la UCO ya estaba estabilizada, pero bueno, no se le había hecho tratamiento para la TPS. ¿Y a qué te referís inestable hemodinámicamente? ¿Qué es lo que se había constatado? Estaba con arritmia, ya se la había constatado, no lo puse antes porque era para preguntar qué sospecha Sí, había, claro. pero estaba con arritmia ya constatada, era derivada con arritmia y estaba con esta sintomatología. eh, Bien, Más, no yo sé. porque para interpretar lo de hemodinámicamente inestable y hacer una cardioversión de entrada, hace más referencia a lo que es hipotensión o alteración del sensorio y demás, porque el hecho de tomar la taquicardia como descompensación hemodinámica, todas las TPS van a estar taquicárdicas en 150, 200, digamos, como criterio diagnóstico. Entonces, tomar eso solo como descompensación hemodinámica para indicar cardioversión de entrada, medio que te quedas medio corto. Eh, Claro, yo lo diferente. decía más que nada por el dolor torácico, no solo por la taquicardia. Claro, Claro, considero pasa que que fue el Estaría más generando dolor, una por, isquemia. que fue claro, más pero por el el dolor torácico es cuadro, secundario. que fue más por Ah, el cuadro con el que consultó, Ujú. que por la misma TPS, que después Claro, cuando la terminan derivando a un centro de el, mayor do- complejidad, claro, el dolor eh, torácico es secundario, en este caso a los 200 de frecuencia cardíaca, como decían hoy.
que es parte obviamente de lo esperable con 200 de cardíaca. Uno muchas veces ve que una FA a 130 el paciente tiene dolor torácico. Imagínense con 200 de cardíaca, podríamos llegar a decir que esa precordial va a formar parte de eso, digamos. Eh, Porque muy probablemente vos la pasás a sinusal y ese dolor torácico cede. Por eso es que yo no la tomaría como una cardioversión de entrada, porque tenés todas las otras posibilidades previas, digamos. No es que la paciente estaba inconsciente o hipotensa, además que ahí sí tenés que hacerle cardioversión de entrada. Pero si, Buenísimo. por más que tenga ese dolor, la revertida sinusal y ese dolor se dio, es totalmente secundario a la taquicardia. Gracias. A la Como- paciente además se le había hecho el ecocardio, por eso puse esta diapo de vuelta, y una cinecoronariografía que le dio normal, para descartar el síndrome coronario. Eso se hizo una vez que revirtió la TPS y en Eso sí, forma programada, digamos, la CCG. claro. Claro, la Ah, paciente estuvo internada aparte del como siete estudio. días. ¿Cómo? Entonces, que la paciente estuvo internada como 7 Claro. días, entonces la estabilizaron y posterior a eso la estudiaron. Y bueno, ahí es cuando le hicieron todo eso en la misma internación. Ujú. Bien. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Son bastante frecuentes estas. Ah, les iba a decir, el tema de las maniobras vasovagales funcionan generalmente, obviamente no tienen un 100% de eficacia, pero no, me refiero, no es para subestimarla y no tratar de hacerlas porque pueden llegar a ser efectivas. Me ha pasado cuando las tuve que hacer y me resultaron, no había sido con Valsalva, sino que, pobre hombre, me acuerdo, le apreté las dos órbitas, que también es otra que por ahí se describe otra maniobra, la compresión ocular. Duele, porque imagínense que te aprieten los dos ojos así, duele, pero salió con eso, me acuerdo. Creo que habían sido 10-15 segundos de compresión y con eso revirtió. Eh, Se los digo como para que la tengan en cuenta también, digamos, porque por ahí muchas veces con ese simple procedimiento lo puedes resolver. Bien, seguimos. Seguimos nosotras si quieren. Bueno, Em, ahí comparto. ¿Se ve ahí? Todavía no. Ah, ok. Ahí. Ahí sí. Bien, ¿Están? se presenta una paciente femenina de 43 años que es derivada desde la localidad de Bobril al Hospital San Martín. Su motivo de consulta inicial es la debilidad en miembros inferiores, que está asociado a parestesias e inestabilidad de la marcha de 4 días de evolución. La siguiente. Además, ella va a referir que la debilidad es de carácter distal y ascendente y agrega parestesias en miembros superiores, esto ya 24 horas antes de que fuera ingresada al Hospital San Martín. Niega además antecedentes patológicos y medicación actual. La paciente fue derivada con un laboratorio ya desde Bobril, que como datos positivos arroja anemia microcítica e hipocrómica, el aumento en la velocidad de eritrosedimentación en las transaminasas y una CPK total de 480 microgramos sobre. Al examen físico, la paciente se encuentra febril, con una frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 15, la TA está normal, la saturación de 97%, presenta buen estado general, buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados, R1 y R2 normofonéticos y un abdomen blando, depresible e indoloro.
Al examen físico-neurológico, la paciente está vigil y orientada, sus pupilas isocóricas y reactivas y un Glasgow de 14/15. Los pares craneales están conservados, la fuerza del cuello está conservada, pero presenta debilidad proximal, 4/5, y arreflexión los 4 miembros. Y además presenta disminución en la estabilidad de la marcha, en la sensibilidad al tacto, y la sensibilidad vibratoria también va a estar alterada en los miembros inferiores hasta el nivel de la rodilla. No presenta obviamente reflejos patológicos y niega compromiso de esfínteres. Frente a todo esto se decide solicitar laboratorio, líquido cefalorraquídeo y tomografía de cráneo y cervical. Básicamente con el líquido cefalorraquídeo no hay nada que arroje, es decir, sin particularidades. Con la TAC se descartan lesiones agudas, sangrantes o ocupantes de espacio. Y el laboratorio como positivo seguimos teniendo el aumento de las transaminasas y de la CPK. A partir de todo esto se plantea el diagnóstico de Guillain-Barré y se inicia la terapia con gamma globulina. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, con respecto a los diagnósticos diferenciales que además podríamos pensar, tenemos el láser del tallo cerebral, que en este, por ejemplo, la parálisis es solamente un lado y los reflejos podrían estar normal aumentados, que también podríamos pensarlo. Después también está la miastenia gravis, que más que nada afectaría igual a los músculos oculares, faciales, vulvares, y además es crónica. También teníamos, digamos, de origen neuropatía periférica, que es más que nada por trastornos metabólicos, electrolíticos, hipoglucemia, hipotiroidismo. Y también tenemos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que como dice la palabra es crónica, y además la debilidad es simétrica, pero afecta a músculos proximales y distales también, no como esta que empieza más distal y sube. También tenemos la miositis inflamatoria, que sería afectación muscular, y la debilidad también es proximal y simétrica, y el paciente más refiere dolor muscular. Y también algo que podemos descartar también es el déficit de la vitamina B12, que lo pensaríamos más en un trastorno más de absorción, pero acá lo que más va a predominar serían alteraciones en la sensibilidad más que en la debilidad. Y bueno, y a su vez con todo lo que refiere la paciente, el que clínicamente más se asemeja es Guillain-Barré por el tema de la parálisis que es ascendente, los reflejos están normales y bueno, y se afecta la sensibilidad también, pero en menor. ¿Ella tenía algún antecedente previo que haya comentado en No, cuanto No, a... Ajá. no, negaba. Ni en el corto plazo ni crónico, digamos? exacto. No. Nada. ¿Digo? Sí. Bien. La paciente va presentando progresión de los síntomas, le agrega disfonía y la debilidad va a aumentar ya de forma generalizada con la reflexia también generalizada. Ante esto se solicita una electromiografía y traspaso a UTI para que se pueda continuar con el tratamiento con gamma globulina. Pero durante la internación, la paciente complica con un cuadro de insuficiencia ventilatoria por la misma parálisis de sus músculos respiratorios, requiriendo intubación endotraqueal. Posteriormente intercurre con una neumonía asociada a ventilador, donde a partir del aspirado endotraqueal se rescata a Haemophilus influenzae y se decide iniciar terapéutica antibiótica con ampicilina surfactam. Pero la paciente no mejora y se produce el óbito a las 72 horas. Bueno, el Guillain-Barré es un síndrome que tiene una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso periférico y bueno, es la causa más común de parálisis flácida aguda. No es muy común, en realidad tiene una incidencia de aproximadamente 1 o 2 casos por cada 100.000, y tiene una fase progresiva inicial que termina alcanzando una fase de meseta que puede durar de días a semanas o meses y a partir de ahí comenzaría recién la recuperación. Dentro de las características clínicas tenemos las que son típicas y las que son atípicas. En este caso, la paciente tenía características típicas: debilidad bilateral rápidamente progresiva de piernas y o brazos, parestesias distales, pérdida sensitiva, reflejos disminuidos o ausentes, disautonomía, que también es común, que inestabiliza la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y dentro de las causas atípicas estarían signos de debilidad y sensitivos asimétricos,
o predominantemente proximales o distales y que pueden comenzar tanto en piernas como en brazos o simultáneamente en todas las extremidades. Por eso es tan importante que hayamos planteado los diagnósticos diferenciales que nombró mi compañera en la otra diapositiva. Bueno, acá pusimos una fotito sobre el patrón de síntomas en el síndrome de Guillain-Barré, donde está la clásica y bueno, las que son más sensitivas, alteración del estado de conciencia, ataxia. Acá, con respecto a lo que preguntaba el profe, los eventos desencadenantes, aproximadamente 2/3 de los pacientes que tienen Guillain-Barré informan previamente una infección dentro de las 6 semanas posteriores a que inicia toda esta sintomatología y se han asociado hasta ahora Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus de la hepatitis E, Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr y virus del Zika. En algún momento se vincularon las vacunas también como causa de Guillain-Barré, pero se han hecho varios estudios que sugieren que ya es mucho menor la incidencia, digamos, y que no corresponde una contraindicación ni nada por el estilo. Tal vez la vacuna contra la influenza, pero ni siquiera. Bueno, acá está un pequeño cuadrito que sacamos de la revista de Medicina de Buenos Aires, de cuándo sospechar el caso, cómo diagnosticarlo, verificar los criterios diagnósticos, excluir otras causas y considerar las pruebas que se realizaron, líquido cefalorraquídeo, electrofisiológicos, laboratorio de rutina. Bueno, el diagnóstico se basa en la historia clínica y en el examen neurológico y se respalda por investigaciones complementarias, como los que nombré, que se usa sobre todo el examen de líquido cefalorraquídeo para descartar otras causas de debilidad que no sea este síndrome. Pero sí podríamos encontrar la disociación albuminocitológica, que sería el hallazgo clásico del Guillain-Barré. Bueno, los hallazgos principales incluyen estos que estaban presentes en la paciente: la debilidad simétrica, las sensaciones anormales, la disminución de los reflejos tendinosos y demás. Dentro del tratamiento hablamos de que no hay tratamiento curativo, pero sí de soporte. Bueno, en la paciente también se instaló la gamma globulina. Se puede utilizar eso o la plasmaféresis, que son tratamientos igualmente eficaces, pero la gamma globulina es el tratamiento de elección porque la vía de administración es la misma y es más accesible en nuestro medio. Y también se demostró que los corticoides no tuvieron efecto significativo, tanto endovenoso como por vía oral, así que no se utilizan. Más del cuadrito donde habla de cuándo ingresar a la UTI, cuándo iniciar el tratamiento, las opciones del tratamiento, la supervisión, ¿no? Que hay que evaluar regularmente la fuerza muscular, la función respiratoria, la función deglutoria, la función autonómica, presión arterial, la frecuencia, el ritmo cardíaco, control de vejiga e intestino, sobre todo para ver las complicaciones tempranas, que serían trastorno deglutorio, arritmias, TBP, dolor, delirio, retención urinaria, constipación o, como en este caso, la parálisis de los músculos respiratorios. Bueno, acá otra tablita sobre las complicaciones. Y como cuidados a largo plazo tendríamos que hacer predicción de los resultados y rehabilitación. El Guillain-Barré es devastador porque empieza repentino, rápido y es totalmente inesperado y es una parálisis verdadera, digamos, es por completo. La recuperación es lenta o incluso puede ser incompleta. Hay pacientes que describen que incluso 2 años después siguen mejorando. Y a veces la fatiga, el dolor y otras sensaciones incómodas también pueden ser molestas y generar tanto dificultades físicas como periodos emocionalmente dolorosos. Así que no solamente es un tratamiento médico, sino que también debería ser interdisciplinario con consejería psicológica para poder adaptarse. Bueno, tremendo caso, ¿eh? En todo sentido. Sí, Porque ¿qué fue? Una semana de evolución, ¿no? Desde el inicio de los síntomas, y muy rápido. más o menos una semana. Sí, sí, Eh, sí, aprox. sí, me quedé pensando por ahí cómo ir informándole a la familia toda esta cuestión, ¿no? Porque vas Sí, ¿no les viendo que pareció?
Sí, decime. No, que nos pareció importante recalcar esta parte del apoyo psicológico, Sí, porque es muy difícil que un día estás haciendo tu vida normal y al día siguiente estás internado porque estás paralizado, no solo para uno, sí, sino para el resto. Así que, sí, bueno, sí, sí, tal cual. Para el paciente mismo, en el caso de que pueda evolucionar bien, es complicado también porque por las secuelas que pueden quedar por lo agudo y en los familiares ni hablar, sobre todo con la evolución que tuvo esta paciente, ¿no? Porque primero que es algo que para la gente, digamos, en general es desconocido, y segundo, para nosotros como médicos también es desconocido en el sentido de que no tenés ni una causa clara, ni un tratamiento efectivo, ni nada como para mm, digamos, valerte en el sentido de que vieron que uno siempre dice, ah, se trató de hacer todo lo posible y demás, pero no tenés mucho acá claro, para... como no hay un tratamiento curativo, e incluso dando todo lo que se pueda, puede ser que no salga. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo la presentación que nos han traído, digamos. Gracias. Bien, ¿queda un caso más? Uno último. Sí, profe, acá. Bueno, Bebé, ahora sí. ¿y a mí? Sí, hola. Ah, Bueno, bueno, en nuestro caso se trata de de una paciente femenina de 71 años de edad, oriunda de Santa Fe. Como antecedentes personales, hábitos tóxicos, es ex tabaquista de 80 paquetes años, etilista de alta jerarquía. Como antecedentes patológicos, es hipertensa, tuvo un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, más una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular e incontinencia urinaria, niega alergias y como medicación habitual toma aspirina, clopidogrel, bisoprolol, amiodarona, darifenacina, alprazolam y acenocumarol, que aún no estaban probando la dosis, habían iniciado esa dosis de 3 miligramos hacía 10 días, digamos, de ese día de la consulta, en donde ella tomaba 3 miligramos los días lunes y 2 miligramos el resto de los días de la semana. Bueno, la paciente es traída por un familiar al servicio por un cuadro caracterizado por alteración del sensorio, pérdida del tono postural, asociado a hemiplegia brachiocrural derecha y, digamos, desconoce el tiempo de evolución del cuadro. Bueno, nosotras planteamos esta pregunta a partir de estos datos, ¿qué diagnósticos diferenciales se podrían pensar? Bueno, escuchamos. una ACV. ¿De qué origen? Bien. Es lo más probable en esta paciente. Hemorrágico. Bien, ¿qué tiene a favor para pensar en ácido hemorrágico? Y todos sus antecedentes y que está tomando anticoagulantes. Además se presenta generalmente el hemorrágico con alteración del sensorio y el isquémico no es lo más característico. Bien. ¿Y para isquémico, qué tendría a favor? La fibrilación auricular. Ajá. Bien. El tema, les consulto, el tema del IAM, ¿saben de cuánto hacía que lo había tenido? Un mes. Ajá, bien. Está. ¿Y no saben si se había puesto stent? Ya no me acuerdo. Bueno, está. Bien, otra cosa que pensarían, aparte de ACV. Un traumatismo craneoencefálico. Bien. Bueno,
No sé, Hipoglucemia. Bien, para hipoglucemia no me acuerdo si era diabética también o no, no, es solo hipertensa. Y, Sí. ajá, bien. Para hipoglucemia, ¿qué habría que pensar? Porque no cualquier paciente te hace una hipoglucemia si no es diabética. Una sepsis o algo diarreas. así. Puede ser, ajá, ¿Qué? que tenga una infección. Bien, ¿algo más? ¿Se les ocurra? En general, pregunto, ¿no? ¿Alguna otra cosa de alteración del sensorio y en una paciente con estos antecedentes de esa edad? Puede ser un Bueno, síndrome confusional. sí, pero si querés pasar a la siguiente, creo que la paciente había llegado inconsciente, en coma, o a qué le llamaban alteración del sensorio. Por eso también habría que Más somnolienta caracterizar. esta Ah, ajá, paciente. Mm. bien. ¿Querés Bueno, pasar? ¿Y alguna encefalopatía, por ejemplo, hepática por el etilismo? bien. Ujú, Sí. sí. ¿Qué habría que preguntar ahí, sobre todo a la familia, para pensar en una encefalopatía hepática probable? ¿Qué es lo principal que Y desencadena la encefalopatía hepática? Estamos presuponiendo que esta paciente tenga una cirrosis, ¿no? Pero ¿Cómo supongamos es que... el hábito evacuatorio de la paciente? Exacto, ajá, sí. Si venía con constipación o no, básicamente. Bien, seguimos. Bueno, eh, al estado, Determinante del estado general, malo, no queda duda. sí. Bueno, al examen físico la paciente tenía mal estado general, sus signos vitales estaba hipertensa con una TA de 190-80, eh, estaba febril, el resto de los vitales estaban estables, el sensorio de la paciente estaba somnolienta con un Glasgow de 8/15 y a nivel de lo que es sistema neurológico presentaba una hemiplegia brachiocrural derecha con desviación de la comisura labial hacia la izquierda más disartria. Bueno, hasta ese momento, digamos, lo que se planteó como diagnósticos diferenciales eh, fue ACV, por un lado isquémico versus hemorrágico, por todos los antecedentes que anteriormente mencioné, y por el otro lado traumatismo cráneoencefálico, porque a la paciente la habían encontrado tirada en su domicilio, no sabían el tiempo de evolución, no sabían lo que le había pasado. Así que bueno, eso se planteó por guardia y lo que se hizo fue hacerle una glucemia capilar, se descartó, digamos, lo que es hipoglucemia, porque se obtuvo una glucemia de 109 miligramos por decilitro. Además, se le solicitó electrocardiograma, un laboratorio completo, estado ácido-base y una tomografía de encéfalo sin contraste. ¿Qué pasa, Lucy? Bien, como resultados se obtuvo la paciente, el laboratorio no tenía blancos, tenía una anemia de tipo normocítica, una glucemia, o sea, no tenía hipoglucemia, sin falla renal, sin alteración del ionograma ni del hepatograma. Sí tenía plaquetopenia con plaquetas de 134.000, tenía un TP prolongado de 72 para un normal de 10-14 segundos y un KPTT también un poco prolongado, digamos 50 para un valor normal entre 30 y 45. Y tenía un RIN de 4,97. El electrocardiograma arrojaba bradicardia sinusal y la tomografía de encéfalo, hemorragia intraparenquimatosa izquierda. En la siguiente diapo, digamos, pusimos las... La imagen que se ve que es una hiperdensidad Eh, izquierda con una edema que lo rodea. Bueno, y acá la paciente pasa a UTI y bueno,
se la trató en UTI. Bueno, y nosotros a raíz de este caso, lo que nos llevó con mi compañera fue como para refrescar lo que son los scores de riesgo de tromboembólico y riesgo de sangrado y factores que afectan en la acción de lo que son los antivitaminas K. Que acá tenemos lo que son los scores de riesgo tromboembólico, que es el CHAS-BAC, y riesgo de sangrado, que es el HAS-BLED. El CHAS-BAC consta con la C, que habla de lo que es la insuficiencia cardíaca, H, que es hipertensión arterial, la edad de más de 75 años, que suma 2 puntos, el tener diabetes, un historial de stroke, que suma 2 puntos, una enfermedad vascular, la edad de 65, 74 años y sexo femenino. Que si es más de 2, se considera como tratamiento de anticoagulación. Y después tenemos lo que es el HAS-BLED, que es el riesgo de sangrado, en el cual tenemos la hipertensión no controlada, más de 160 de sistólica, una función anormal de lo que es el riñón y el hígado, la historia también de stroke, historias de sangrado, anemia, predisposición a sangrado, una alteración del RIN, edad de más de 65 años y el uso de medicamentos que afecten la hemostasia o la ingesta de bebidas, de más de 8 bebidas, digamos, alcohólicas a la semana. Esta paciente, digamos, tenía tanto riesgo de tromboembólico como riesgo de sangrado. La estaba siguiendo un especialista, digamos, de hematología, pero bueno, como que está bueno como para repasar esto. Y a su vez también traje, se pasó, lo que son la dieta, que altera tanto el accionar de los antivitaminas K como la interacción con otros fármacos. Que son las verduras como acelga, espinaca, brócoli, alcaucil, coliflor, lechuga, kiwi, sushi, terma o soja, que no se prohíben, sino que se pide al paciente que mantenga una dieta sin variaciones, eh, y la interacción con otros fármacos que pueden tanto potenciar como inhibir el accionar de los antivitaminas K, que los potenciadores son los amiodarona, fibrato, propranolol, diltiazem, ciprofloxacina, levofloxacina, metronidazol, cotrimoxazol, isoniazida, claritromicina, citro, aminoglucósidos, heterocoxil, diclofenac, sertralina, y a su vez también los inhibidores como rifampicina, carbamazepina, barbitúricos, colestiramina y polivitaminos con vitamina K. Hay un montón de fármacos que interaccionan, la bibliografía refiere más de 250, como que estaría bueno que los médicos, nosotros como médicos, tenemos que conocerlos, tanto las interacciones con los otros fármacos como las variaciones con la dieta de de los antivitaminas K. Bueno, y eso es todo. Sí, nosotras más que nada, o sea, el caso lo trajimos como para enfocar esto del tema de la anticoagulación, que si bien es manejado por los especialistas, los cardiólogos, hematólogos, neurólogos, es un conjunto de profesionales, digamos, que manejan porque hay que ver mucho las características individuales del paciente, cuándo es necesario anticoagulación, sobre todo en esta paciente, la edad que tiene, el riesgo, por un lado, de trombosis y por el otro, el riesgo alto hemorrágico que tiene. Entonces, ¿cuándo anticoagular? ¿Qué anticoagulantes usar? Y a su vez tener en cuenta esto de el RIN, que es tan importante que esté en un rango terapéutico como para poder, digamos, justamente estar alerta en el caso de que esta paciente justamente tenía más de 4, o sea, tenía alto riesgo de hemorragia, y con esta clínica, obviamente, que si se presente con todos estos antecedentes, poder pensarlo, y también por otro lado, pensar, como Lucy contaba, todas las causas que pueden alterar e interaccionar con la toma de anticoagulantes y tenerlos también en cuenta, digamos, a la hora de hacer una completa anamnesis del paciente. Bien, tal cual, sí. Es re complicado el tema de la anticoagulación, sobre todo en pacientes que ya vienen polimedicados, por eso también es la otra cuestión. Esta paciente tenía un montón de fármacos, incluso tenía
Por eso les preguntaba lo del tiempo del IAM y lo del stent, porque estaba doble antiagregada y encima anticoagulada. Eh, entonces uno se pone a pensar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el antecedente del etilismo y demás, hasta qué punto uno, por querer hacer más, termina siendo por ahí mala praxis, porque el tema de riesgo-beneficio acá juega un montón. Ni hablar con los pacientes por ahí que tienen mal medio social o educativo y demás, que vieron que el tema de los anticoagulantes es estricto en cuanto a los controles frecuentes de anticoagulación con hémato. Es muy difícil el tema de acomodar las dosis porque vieron que sobre todo lo que es acenocumarol muchas veces se da un cuarto un día, dos cuartos el otro día, y es medio complicado que el paciente lo entienda bien y que adhiera bien. Entonces, todas esas cuestiones hay que ponerlas en la balanza como para ver, más allá obviamente de los scores que comentaron, en la diaria poner en la balanza todas esas cuestiones ya también tiene su peso como para decidir anticoagular a una paciente o no. Y charlarlo siempre con la familia y con el entorno, porque eso también es fundamental para abrir el paraguas en el sentido de las probables pros y contras y complicaciones que puede tener todo esto. Sin llegar a ser un ACV hemorrágico, esta paciente se caía en la vereda y también pudo haber pasado lo mismo. Lo que mencionaban del traumatismo del cráneo. En una paciente con semejante anticoagulación y demás, se cae en la vereda y también te hace un hemorrágico. Y son cuestiones que por ahí se pueden llegar a evitar. Así que bueno, sirvió también para recalcar estas cuestiones. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Comentario en general? No, profe, yo tenía una duda, pero del ECOE. ¿Se Ajá. sabe algo? Volvamos a la realidad, digamos. Eh, no, sé que hay una fecha aproximada, pero que creo que es la semana del 18. Pero no, en concreto, no, por lo menos a mí no me pasaron nada en cuanto a dinámica y demás. La verdad, por ahora no nos dijeron nada. Siempre por ahí nos dicen como para que vayamos preparando preguntas o casos y demás, pero por ahora no me dijeron nada. Supongo que se irá Eso publicando. estaría muy bueno si lo pueden consultar más que nada porque nosotros no sabemos muy bien para qué examen nos estamos preparando. O sea, no nos avisaron si las estaciones van a ser las mismas de siempre, cómo va a ser la modalidad de clínica y tal, y si bien uno tiene que estudiar todo el contenido, no es lo mismo prepararse para un escrito que para un oral y tal. Para nosotros, más que nada, de la tranquilidad de saber qué examen es el que vamos a terminar rindiendo. Por eso, a mí, en casos anteriores me han avisado, pues, en el caso de que requieran preguntas o hacer ejercicio y más, me dicen con anticipación. Hasta ahora no me dijeron nada, por eso no sé decirles ni en cuanto a la modalidad y demás. Supongo que lo publicarán en el entorno.